¿Qué tal? Buenos días. Estamos a unas horas de votar, pero ya lo saben, así lo manda la ley. Antes de votar en este país se reflexiona y eso hemos querido hacer hoy en El País, reflexionar. Y lo vamos a hacer con tres mentes pensantes, tres mentes creativas que se dedican a pensar, reflexionar y luego crear. Con producciones como las que hacen, les presento María Ripoll, directora de cine, a la que conocerán por grandes éxitos como el último, me da un poco de vergüenza decir el título de tu última película. No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas, esto es así. El título no lo pusiste tú, María. No, es una obra, es una adaptación. No es culpa mía. Bueno, Ahora o Nunca, Lluvia en los zapatos son otras de sus películas. Tenemos también a Gaby Martínez, su último libro que ha puesto este periódico El País por las nubes, tengo que decir, Las Defensas, publicado por Sis Barral. Muy recomendable. Gracias, Gaby, por venir. Y ahora les contamos por qué está Gaby también con nosotros. Y Carme Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Premio Nacional de las Letras, académica de la RAE. Bueno, Cruz de Sant Jordi también, entre otras muchas distinciones. Es que soy muy mayor. Bueno, y mucha experiencia. Muchas gracias también, Carme Riera, por venir. Bueno, me gustaría que hablásemos en primer lugar, que habléis también entre vosotros, sobre la posición que habéis adoptado como creadores cada uno de vosotros ante todo lo que está sucediendo en Cataluña. Hay quien ha optado por meterse en un iglú, en una burbuja. Hay quien ha optado, como es el caso de Carme Riera, por desde un primer momento, Carme, exponer tus ideas públicamente y decir públicamente lo que pensabas, ¿no? Sí, porque fíjate, yo no necesito ningún pesebre. Soy funcionaria, soy profesora en la universidad y por tanto puedo decir lo que pienso. Y creo que hay que decir lo que uno piensa. A veces, si estás de acuerdo con la mayoría, es más fácil, pero sobre todo hay que decirlo cuando a lo mejor no estás de acuerdo con la mayoría. Voy a leer una frase textual que le comentabas a un compañero del periódico, a Winston Manrique, hace algún tiempo. Tú dijiste, pienso que Cataluña debe buscar un nuevo anclaje dentro de España. Considero que la independencia llevaría a los catalanes a la ruina. Sí, bueno, después esta frase es antigua, me parece que tiene 2 años, ¿Sí? Pero en realidad no nos ha llevado a la ruina, pero evidentemente que las empresas se hayan ido, que los bancos se hayan ido, que se hayan retirado dinero de los cajeros o de los bancos, de las sucursales, en una semana muchísimos millones, eso yo creo que es indicativo de que las cosas no han funcionado bien, sobre todo el miedo a la independencia. Y luego a mí lo que me aterroriza es que si no se pone remedio, habrá paro, habrá mucho paro. Si los turistas no vienen, si las cosas no funcionan, se van a empezar a despedir a gente y a mí eso es lo que me aterra y seguramente será de más gente joven. A Gaby Martínez le ocurrió una cosa muy curiosa y es que, bueno, un escritor entiendo que cuando escribe lo que está pensando es que ese libro se pueda leer, se pueda publicar lógicamente. En cambio, te ocurrió algo, Gaby, y es que escribiste un libro que era un seguimiento a Antonio Baños, uno de los líderes de la CUP en aquel momento, y ese libro nunca se publicó y me gustaría que nos contaras por qué. Esto, la editorial es la que decide, ¿no? Yo sé que en un principio hubo un seguimiento a Antonio Baños. De hecho, yo le conocía de haber trabajado con él durante una temporada cuando él era simplemente periodista. Luego se metió, después de cierto desencanto del periodismo, eso aparece dentro del libro, el que yo comparto, un desencanto del periodismo que a mí me lleva a ser escritor y a Antonio le llevó en su momento pues, a militar con la antiglobalización. En su momento le hizo un seguimiento como antiglobalizador, que cuando empezaban muchas manifestaciones, estoy hablando del año 2002, de una gran manifestación que se hizo aquí en Barcelona con motivo de la llegada del G7. Y entonces, a partir de ahí, y del libro que escribí por entonces, que es Una España inesperada, ya enfocando a varios problemas que veía en aquel momento que estaban ocurriendo, una realidad que me hablaba de un país que en principio parecía que era una cosa, pero me daba la impresión de que no era todo lo que relucía. Le hice un seguimiento apuntando sobre todo a la antiglobalización a él, pero también para reflejar cómo se posiciona España, por ejemplo, respecto a los nacionalismos. Para eso me fui a ver al Athletic de Bilbao, a Lezama, ver cómo funcionaba allí, ver cómo nos relacionábamos con el turismo. Me instalé una semana en el Hotel Grand Valley de Benidorm. Distintos momentos para reflejar un país que en aquel momento se suponía que iba bien, pero aparentemente, o sea, para mí no era igual. Ya estaba ese mar de fondo, ¿no? De alguna manera. Eso es. Entonces, después de ese seguimiento que le hice a él con el movimiento antiglobalizador, al cabo de 13 años vi que se presentaba como candidato a presidente, ¿no? Y le propuse hacer lo mismo.
A partir de ahí, le estuve siguiendo durante la campaña electoral, escribí un libro que en principio pues, iba a ser publicado, y después, por diversas circunstancias, todo empezó a enredarse también cuando Antonio, digamos, dice que no va a seguir con la CUP. Hubo un repliegue por parte suya, la editorial continuó conmigo y después intenté dejar un tiempo de margen porque precisamente apareció Las Defensas por en medio para que no se montaran los dos libros, y por algún motivo, con la campaña inminente también de los últimos referéndums, del último referéndum, el del 1 de octubre, se me dijo que no interesaba comercialmente. Entonces ha sido una situación un poco extraña, que yo creo que puede ser realmente que se deba a cuestiones comerciales, pero que de todas maneras ha sido todo viene en cuanto a la política interviene, es lo que me he dado cuenta. Surgen problemas que de otra manera no acostumbran a surgir. Y lo que he hecho ha sido editar el libro en Amazon por mi cuenta, porque yo creía que era algo que valía la pena mostrarlo, ¿no? Bueno, y luego profundizamos algo más, pero ahora te has puesto como meta conseguir que un gran número de escritores compartan públicamente qué piensan sobre lo que está sucediendo en Cataluña. Sí, a raíz un poco de algunos comentarios que a mí yo consideraba que eran desproporcionados y sobre todo inesperados por parte de algunas personas que pensaban que en esto tenían que entrar más a mediar que no a atizar el fuego, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a escribir pues, a varios escritores que conozco pues, de haber coincidido en lugares, algunos son amigos, y les propuse participar, o sea, que la cultura, la literatura en este caso, jugara ese papel que los políticos no acababan de jugar, que era el de sentarse a dialogar y ver que desde posiciones encontradas pues puedes llegar a compartir algo. A partir de ahí pues les propuse, busqué a personas que habían escrito sobre España, sobre Cataluña, pues que puede ser directamente desde España, como España y los españoles de Juan Goytisolo, además en un año en el que había muerto Juan Goytisolo, que creía que podía ser incluso un bonito homenaje a ese escritor que escribió en su día sobre España, y juntarlos en unas jornadas que Bibliotecas de Barcelona ha apoyado, y el 7 y 8 de febrero tendremos 3 mesas juntando a escritores que yo creo algunos podrán sorprenderse, pero para mí la alegría es que esa gente se llegue a sentar juntas. Bueno, y María Ripoll, que es una creadora que no para nunca, siempre tiene algún proyecto entre manos, ya sea un guión, una publicidad, también has trabajado, de repente ha decidido que todo lo que está sucediendo en Cataluña no tiene que perturbarle. Tu trabajo creativo ha continuado y has decidido, si me lo permites, aislarte un poco de esa realidad para poder seguir viviendo y creando, ¿no? Sí, yo soy la del iglú, sí, porque es verdad, o sea, mi trabajo es jugar con las emociones o hacer un plan arquitectónico sobre las emociones, entonces es muy triste que hayan posiciones tan separadas, es muy difícil seguir creando con las emociones, con ese dolor, porque hay mucho dolor en Cataluña y fuera de Cataluña. Hay mucha separación, hay muchos amigos que no se hablan. Esto viene desde hace muchos años, ¿no? Y entonces, pues cenas incómodas donde te insultan porque no tienes el mismo punto de vista, pues afecta. Familias que ves que te cuesta ir a comer porque hay puntos de vista diferentes, pues afecta. Y pues sí, he optado por eso porque es mi refugio. La ficción siempre lo he hecho un poquito en la vida, o sea, a veces vivo más a través de los personajes de ficción, a través de los personajes de las películas que mi propia vida, que eso pues hablaremos con mi psicólogo algún día, pero ahora más, ahora estoy con muchos proyectos, estoy viviendo semana en Madrid, semana aquí, veo las posiciones tan diferentes y tan separadas y veo que es de difícil solución y entiendo todas, emocionalmente es lo que tú decías, ¿no? Hay algo en común de posiciones muy diferentes y seguramente son las emociones. Entonces, ¿cómo casar esto? Para mí es algo muy complicado, que ahora mismo no es la primera vez que hablo de esto en un debate público, porque yo me he dedicado a estar en el iglú, como tú has dicho. Pues te agradezco, María, que estés aquí. Os cuento algo. Estaba invitado a este debate un actor muy conocido en Cataluña, algo menos en el resto de España, pero Cataluña es muy conocido, y
hace un par de días nos dijo, me pongo en un aprieto y me ponéis en un aprieto si vengo, porque estoy rodando una serie en TV3 y tengo una serie en una televisión de ámbito nacional. Así que no voy a venir. Y yo quería plantearos, a raíz de esa anécdota, que no es tan anécdota, ¿en qué momento se ha convertido en un riesgo opinar, decir lo que uno piensa? Hombre, yo creo que sí, que lo es. Es decir, opinar, si estás con la mayoría, es muchísimo más fácil. En realidad somos gregarios, nos gusta. A mí me gustaría compartir muchas cosas, por ejemplo, de los independentistas. Me encantaría, sería maravilloso para mí. Es decir, el sueño ese de otra nación, de otro lugar, de que todo será felicidad y para bien, sería maravilloso. Pero como reflexiono y considero que no, que quizás es un engaño, entonces me posiciono en contra y sé que eso es perjudicial para mí. A mí me han escrito cartas dirigidas a la Real Academia, curiosamente, no a la Universidad Autónoma donde trabajo, insultándome. Yo soy una escritora en catalán y en muchas, varias cartas de ellas, una era de alguien que decía que me había leído pero que no volvería a leerme nunca más, y otra era de un profesor que había dicho que había puesto mis libros a sus chicos y que tampoco lo volvería a hacer. Y con esa actitud agresiva y con esa actitud realmente pues poco amable que te lleva a pensar, como dice mi hija, mamá, no tienes por qué contar lo que piensas, pero yo creo que sí, que es mejor contarlo y por qué no. O sea que, de alguna manera, la reacción de Carme Riera es hacer precisamente lo contrario de lo que se está buscando. No se amedrenta, sino que da un paso adelante, ¿no? Mira, yo soy profesora y creo que el sentido, digamos, didáctico, pedagógico, lo llevo muy dentro. Creo que la libertad de cátedra fue una conquista. Fue una conquista importante en España. Entonces, un poco, siempre en clase tiendo a dar mis opiniones. Y entonces supongo que ese hecho, me lleva a darlas también pues, en público a través de los artículos que escribo en La Vanguardia o cuando me pregunta un periodista, ¿qué sería mejor? Callarme. Mira, te voy a dar un dato que me dejó espeluznada. Estuve en Roma la semana pasada dando una conferencia de la Sapienza y después con los chicos de los institutos en donde se enseña español. Alguien me dijo, están muy politizados, porque yo creo que Puigdemont ha hecho una cosa maravillosa, que es, pues que ha ganado la batalla mediática en Europa. Un chico me dijo, pero ¿cómo es posible que usted escribiendo en catalán no sea independentista? Y yo me quedé absolutamente bizca. Es decir, esta lengua es mía, a mí no me la va a quitar nadie. Aunque yo fuera lo más retrógrado, aunque incluso fuera facha, que no es el caso, por supuesto, ¿entiendes? Es decir, que un poco las actitudes yo creo que están pues muy tensionadas y son en este momento muy diversas o quizá opuestas, y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Charlando esta mañana con Gaby, me decía, es que es muy extraño que no haya escritores de menos de 30 años que puedan decir o que digan, se atrevan a decir públicamente lo que acaba de decir Carme Riera. Es verdad que hay grandes nombres, Juan Marsé, la propia Carme Riera, que han compartido abiertamente sus opiniones, pero es muy difícil encontrarlos de menos de 30 años. ¿Por qué? Lo que dice Carme depende de dónde pongas la mayoría, yo creo, porque ella habla de la mayoría de aquí, pero si tú escribes en español, la mayoría de tu mercado, y aquí se está hablando sobre todo de dinero y de respeto, esto es, creo que son los principales pivotes. Tú hablas de una mayoría que es un mercado exterior. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que cuando aquí se viene a preguntar a gente qué es lo que opina, no de 30, menor de 50 años, encontrarás a muy poca gente que se le esté dando voz, que tenga esta edad, que te comento, que escriba en español y que sea catalana. Y eso es también porque desde otro lado tampoco interesa que se proyecte una cierta voz. Y aquí es donde reivindico la idea del libre pensador. Aquí en España, y ese fue uno de los motivos por los que yo dejé el periodismo, esa figura está muy maltratada. Aquí encontrarte un Michel Houellebecq es muy complicado. ¿Y eso por qué? Porque normalmente la gente se alinea ideológicamente, normalmente hay medios de comunicación que cobijan al pensador o que cobijan al escritor. Si alguien es incómodo, ayer Herralde hablaba sobre que a ellos les habían estado publicando literatura impertinente y que Anagrama había cogido fuerza por ahí. Precisamente ahora ser impertinente
es ser un libre pensador y no alinearte con ninguna de las posturas, es hacerte incómodo para los dos. Y eso quiere decir que si eres freelance, tú eres, has dicho funcionaria, tú tienes un sueldo. Yo no tengo ningún sueldo. Claro, es que yo creo El nivel que de eso riesgo, importante. el nivel de riesgo que uno corre al opinar siendo freelance ahora es altísimo. Y lo que te estás jugando muchas cosas aquí. Entonces, asiente María Ripoll también, sí. Hay algo de eso, ¿no? Sí, hombre, es que asusta un poco cuando ves que la opinión es tan importante y que declinarte por un lado o por el otro puede ser... Yo siempre, o sea, en todo lo que yo intento hacer, dentro de que es comedia o que es un arte de entertainment, pero es siempre lanzar puentes entre culturas. O sea, Rastras de Sandal, que es una de las películas que yo hice, que ganó un Gaudí, o sea, mejor película catalana, porque está rodada en catalán, en hindi y en inglés, pues es una película que lo que intenta es, desde una visión mediterránea, lo que sea, pues lanzar ese puente, y todas, ahora o nunca, o sea, Hong Kong la última, o sea, siempre he intentado como rodar en dos culturas muy diferentes, porque yo creo que en ese puente está la riqueza. Y entonces que no puedas establecer este puente, por ejemplo, para mí, que yo ya esté trabajando en Madrid una semana aquí y una semana allá, porque tengo varios proyectos y varias reuniones aquí, ahí, porque aquí se ha parado bastante todo, ya que siempre estás en Madrid, o sea, es como, ya te inclina para un lado o para otro, ¿no? Gaby, ¿tú tienes algún problema en decir si eres independentista o no? Yo no soy independentista, pero podría serlo. Eso es un poco enigmático. Y tal y como están las cosas, o sea, yo por lo que me decanto es por... Yo tengo mi sentido de de la justicia y veo cómo cada uno, digamos, se posiciona a la hora de actuar, ¿no? Cada uno ha tenido sus vivencias, cada uno tiene las suyas y yo he tenido las mías. Y yo me estoy decantando cada vez más. Ahora, justamente, yo creo que votar a independentista es un momento en el que, además, la independencia no es un objetivo real. Yo ahora prefiero creer que hasta ahora se ha estado siendo hipócrita, se ha estado engañando y se han mantenido posiciones como muy intransigentes por las dos partes. Como esto es para hablar de después de las elecciones, yo sí que creo que ahora se puede abrir un territorio en el cual haya algún tipo de negociación. Y por eso probablemente voy a votar independentista, porque creo que hay una negociación posible. Lo que pasa es que este discurso que yo estoy articulando ahora, y que he articulado con compañeros míos desde hace 5 años, pensando que esto era un pulso, que era una posición de fuerza que intentaba ganar el gobierno de la Generalitat para llegar a sentarse, es lo que hasta ahora no se ha conseguido de ninguna de las maneras. No se ha sentado nadie aquí a hablar. Yo creo que ahora quiero esperar que a partir de ahora sí que exista esa posibilidad. ¿Veis posible ese panorama de por fin encuentro, conversación después del día 21? Yo lo que veo posible es un cambio de la Constitución. Es decir, las leyes en este momento no permiten ni siquiera el referéndum en relación a si Cataluña quiere ser o no independiente. Yo creo que con un cambio constitucional creo que es importante, y en este sentido yo desde luego siempre estoy pensando que la ley tiene que defenderse y que los independentistas harán muy bien, independentistas en el sentido de acatar las leyes, si consiguen que la Constitución cambie. Y si la Constitución cambia, entonces a mí me parece perfecto, pero yo desde luego, quizá porque soy muy mayor, pienso que las leyes hay que cumplirlas. Y de momento las que tenemos impedían eso. Bueno, en esa vida extensa, muy trabajada, muy trabajosa, Carme Riera ha recibido muchas distinciones. Una de ellas, la Cruz de Sant Jordi, que es la gran distinción que otorga el gobierno catalán. Me preguntaba si en algún momento se ha planteado la posibilidad de, como ha hecho hace pocas fechas Rosa María Sardá, devolver esa distinción. Pues la verdad es que de momento no me lo he planteado. No sé si en el futuro me lo plantearé, pero de momento no me lo he planteado. La Cruz de Sant Jordi se da normalmente a una vida de trabajo y yo creo que he trabajado en el sentido de, sobre todo por la literatura y por la lengua, mejor o peor, y por tanto de momento no se me ha ocurrido devolverla. Bueno, tampoco tiene por qué hacerlo, ¿eh? O
Solo lo planteaba. Claro, además, lo planteaba. Bueno, me gustaría que viésemos un vídeo, no sé si lo habéis visto, supongo que sí, porque está triunfando mucho, sobre todo en las redes sociales. Es un anuncio que ha dirigido Isabel Coixet, compañera de María Ripoll. Bueno, famosísimo ya, como digo, en las redes sociales. Es un anuncio de embutidos, pero que de repente por los embutidos se llega al tema catalán, el amodio, resumido en este anuncio. Rojo. Fascista. Españolista. Independentista. Madero. Manifas. Taurina. Antitaurino. Palangana. Perderón. Carnívoro. Come hierbas. Casta. Podemita. Pagano. Beata. Yo soy de Podemos, te cantas por ahí porque es lo que tú sientes. Unas ideas que son de verdad para obrero. Mi familia somos de derechas desde siempre. He tenido carné del PP, ahora no, pero mis ideas siguen siendo las mismas. Yo como bético, pues es mi día a día. O sea, yo lo hago todo por el Betis, soy presidente, pertenezco a la Federación de Peñas Béticas. Yo soy sevillista, lo llevo en la sangre desde que nací. Yo, no sé, yo por el Sevilla iría a donde fuera. Lo mío es la carne, un chuletón de Ávila, de unos 4 centímetros de grosor. Me encanta. Soy vegetariana porque mi cuerpo me lo pide y ya es como una actitud después. A mí la iglesia me encanta. Vengo ya de familia de curas, frailes y monjas. He tenido de todo. Que no creo en los curas y como no creo en la religión, no creo en nada, pues entonces ¿a qué voy a ir? Bueno, que no creo en nada y ya está. Soy muy pacifista, voy a muchísimas manifestaciones, hay veces que cargaban y había que correr. Me gusta el orden y la paz en la calle y cuando estas, por el motivo que sea, desaparecen, pues tiene que haber unidades especializadas que restituyan el orden y que lo mantengan. No soporto los toros. Lo que es la corrida de toros, lo que es la fiesta taurina, no la soporto. Desde niña he nacido en mi casa viendo toros, entonces soy taurina, 100%. Es lo que hay. Poder pertenecer a un país que es un país abierto, que es un país generoso, para mí se llama Cataluña. España es España, toda, en su unidad, toda. La verdad es que me cuesta hasta entender cómo hay gente que pueda tener otro sentimiento. Hace falta que te diga. Es la compañía, es el respeto. Me arrastra a hacer locuras que yo solo no las haría. Pues yo, es que es un buen chico, luego tiene buen corazón para todo el mundo. Ya me había enamorado de ella, ya no había marcha atrás. No lo cambiaría por nada, aunque sea del Betis. Llevamos 37 años casados, 3 de novios, 5 de amigos. Al final cogemos lo que tiene de bueno ella y lo que yo tengo de bueno y lo unimos. Cuando además llegan las navidades digo, no hace falta que nos toque la lotería, ya nos ha tocado. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Tenemos 5 hijos. Tenemos 2 hijos. Tenemos 2, un chico y una chica. Pueden ser objetivos para ver que tenemos parte de razón los dos, ¿no? Nuestros hijos son más tolerantes que nosotros. Me llamo Melquiades y tengo 91 años. Soy hijo de un republicano y de una mujer del bando nacional. Hay más gente de la que creemos capaz de entenderse, de querer sentarse en la misma mesa de alguien muy diferente a ellos para quitarse los prejuicios. Hoy más que nunca, comamos del mismo plato. Por ti, mamá. Por ti, papá. Que nada nos quite nuestras diferencias. Que nadie nos quite nuestra capacidad de superarlas. María, sí. Te pregunto a ti, ¿hay algo de amodio en esta relación complicada entre España y Cataluña? Totalmente, totalmente. Yo creo que nos queremos mucho todos, o queremos querernos, que es lo que dice el anuncio. Y bueno, una de las cosas que yo creo que tiene el anuncio es el momento de las banderas, lo estúpidos que al final somos de tanta bandera y de tanto
intentar defender posturas tan opuestas y tal, y que sí que se tienen que encontrar los grises, que creo que es lo que el gris siempre es un color que a nadie le gusta, pero en este caso es lo que hemos de hacer todos, lo que hablábamos antes de qué pasará después del 21, ¿no? Pero a mí este anuncio me encanta porque las cosas salen cuando tienen que salir. Ha salido en un momento para decir algo que creo que mucha gente pues le puede ir bien, ¿no? No cerrarse en sus posiciones tan radicales ni por un lado ni por el otro. ¿Habéis visto también el anuncio? ¿Qué os sugiere? ¿Creéis que hay algo de eso? A mí, yo soy de Chiquito. Entonces, Chiquito de la el momento en el que aparece Chiquito, de hecho, ahora con su muerte le dediqué un post en Facebook porque es un personaje que aprecio muchísimo. Y quiero decir, es un poco la síntesis de ahora mismo te estoy diciendo que yo puedo votar independentista y ser fan de Chiquito perfectamente y sentarme a dialogar y juntar a personas para charlar sobre puntos de vista que quieren llegar a un punto de entendimiento. El 7 y 8 de febrero lo vamos a ver. Se va a juntar gente que opina diferente, de manera normal y cada uno argumentando, espero, con la tranquilidad suficiente. Yo creo que se pueden querer muchas cosas y encontrar un punto intermedio. A lo mejor votas independentista para conseguir otro tipo de relación. Era lo que estábamos comentando de una reforma constitucional, por ejemplo, ¿no? Pero es que aquí se han polarizado las posiciones y es donde todo el mundo se ha vuelto loco, con la contribución de los medios de comunicación. Para mí, los medios de comunicación no han ayudado en nada a que todo esto se pueda solventar, más o menos. Y se ha dado muy poca voz. Se ha dado muy poca voz a gente quizá de cultura que a lo mejor estaría en unas posiciones, quizá por ser más débiles, en mejores condiciones para llevar a un debate y a un entendimiento. Bueno, estamos a tiempo. Quedan horas para votar. No sé si ahora sí, pero de todos modos, quizá la gente ya tiene muy decidido su voto y no podemos influir en él. Sí. Pero después, yo creo que después será muy importante precisamente que volvamos a las buenas relaciones. Pero yo no creo tanto en las malas relaciones con España, que también, pero sobre todo creo un poco con lo que decías tú, la fractura en Cataluña, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho porque me doy cuenta de que somos, sobre todo, pues no racionales, no personas que razonan, sino que viscerales. Es decir, algo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con el sentimiento. Y eso yo creo que es malo. Se ha dicho muchas veces, ¿no?, que este es un debate básicamente de emociones, más allá de la razón. Sí. Por cierto, hay quien dice también, sí, eso de hablar está muy bien, pero ¿hablar de qué? Hay que concretar exactamente de qué vamos a hablar a partir del día 22. Es que también yo creo que aquí hemos hecho un uso diferente de las palabras. De la misma palabra se ha usado de modo distinto. Para el gobierno de Rajoy, democracia son urnas, son votos. En cambio, y sobre todo son leyes. Y en cambio, para el gobierno de Puigdemont, democracia era únicamente urnas. Y yo creo que la palabra funciona con una sola, es decir, una sola acepción, que es la importante, después la otra. Sobre el uso de las palabras, creo que es una de las cosas que nos han llevado a donde estamos, ¿no? El momento en el que se planteó esto como, desde el minuto 1, desafío independentista, creo que ahí ya establecemos un combate en el que solo puede quedar uno, por decirlo así, ¿no? Y tanto el que articula la palabra como el que la recibe, los dos se posicionan de una manera radical en sus lugares, ¿no? Y yo creo que ese uso de la terminología, si empezamos por hacer el esfuerzo de intentar ser más diplomáticos por ahí, conseguiremos luego y borrar todos esos nazis que repetidamente van apareciendo. A lo mejor conseguimos al menos un tono lo bastante calmado como para que las ideas fluyan de otra manera y nos inspiren un lugar distinto. Tienes razón, porque cada vez que se hablaba de Cataluña, no ahora, ¿no?, que las cosas están muy enconadas, sino antes era el problema catalán. Yo creo que hay que dejar de hablar del problema catalán. Por ejemplo. Hay que hablar del buen entendimiento. Y eso, el problema catalán era, hace 10 años, incluso más. Mencionabas la palabra nazi, tan grave, pero se han mencionado también mucho términos como facha, el golpe de Estado, en fin. Carme Riera, que participó en su día en los movimientos estudiantiles contra el franquismo, y ve ahora que de repente se llama facha a Joan Manuel Serrat.
Eso es una barbaridad espantosa. Quien llama facha a Juan Manuel Serrat no sabe qué quiere decir esa palabra, ¿no? Yo creo que además es un insulto vacío. Muchas veces ocurre precisamente con los tacos o con los insultos. Simplemente es llamarle detestable, llamarle que no le gusta, pero no se le puede llamar facha, porque precisamente los que estuvimos contra Franco sabemos lo que significa eso, ¿no? Habrá que recuperar el buen uso de las palabras, ¿no? El significado real de palabras como facha o como golpe de Estado, ¿no? Es que yo creo que lo que ha pasado es que las mentes se han vuelto más estrechas, o sea que entonces por eso usamos mal las palabras, porque estamos en un sitio muy estrechito de mente, o sea que lo que aprendemos es muy pequeñito, muy solamente en una dirección, no se ha abierto Cataluña o España al mundo o a otras culturas, y entonces estamos muy preocupados en perder eso tan delgadito o tan pequeño, y entonces por eso usamos más las palabras, estamos a la defensiva. O sea, yo creo que el spot, otra vez volviendo a esto, que está muy bien, es para volver a abrir un poquito y lo que decías, Karma, de sentarse y de volver a dialogar y no estar tan a la defensiva. Esperemos que esto se logre mañana, ¿no? Por cierto, Isabel Coixet ha comentado en algún momento que a raíz de toda esta situación ha perdido algún amigo. No sé si es vuestro caso también, y no sé si también habéis ganado algún amigo a raíz de todo esto. A mí lo que me ha pasado es que sí que hay situaciones muy incómodas, sí que ni en un lado ni en el otro. Yo creo que soy persona del AVE, porque siempre me siento incómoda en todos los lados, y por eso me refugio en lo que estoy haciendo, que es escribiendo series y películas, y porque realmente ese mundo de que o eres de este bando de este es muy aburrido y muy pobre. Yo no he perdido a ningún amigo. Los amigos, yo creo que aparte esto es un debate que viene de hace muchos años, con lo cual cuando ahora se ha recrudecido, había tiempo como para haber hablado de eso como 1000 veces. Ahora igual en algún momento se ha subido un poco el tono, y tengo amigos que piensan de manera variada, ¿no? Bueno, dentro de los 3 más o menos, las 3 posiciones que hay aquí, ¿no? Sí. Pero creo que no, la amistad está, para mí la amistad está por encima de eso, y no he encontrado tampoco alrededor rupturas reales, ¿no? Igual sí que se han dado, yo no he encontrado en mi entorno. Bueno, yo he escuchado incluso algún comentario de gente que afirma haber tenido problemas de pareja serios a raíz de esto. Yo conozco. ¿Conoces también algún caso, Karma? No es mi caso, pero conozco 2 casos, además. ¿Ah, sí? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, una relación tan íntima que... Pero yo me imagino que la cuestión emotiva funciona, ¿no? Ya no digo la cuestión ideológica, sino la emotiva puede funcionar de manera diferente. Y sí, conozco parejas que se han propuesto no hablar precisamente de los asuntos políticos, porque esto les lleva pues a un rechazo que va más allá de lo ideológico, y no puede ser. Yo mis amigos no, porque también tengo amigos, por supuesto, acérrimos independentistas a los que respeto y quiero muchísimo. No ese es el problema. Lo que he perdido son lectores, al parecer, por las cartas que me han mandado. Bueno, estoy pensando que tenemos la cena de Navidad, la vuelta de la esquina, que puede ser muy animada, esas cenas de Navidad con la familia esta noche, ¿no? Esta noche buena aquí en Cataluña. Por cierto, ¿no tenéis muchísimas ganas de volver a hablar de cosas de las que se lleva mucho tiempo sin hablar? Exacto. Mira, lo que ha pasado en Cataluña, y es una pena, es que la gente ha dejado de ir a teatros, la gente ha dejado de ir al cine, a comprar libros. O sea, ¿se ha notado eso en las ventas también? Dicen que sí. Mucho. 20%. Un 20%. Y lo que ha pasado es que estamos tan preocupados con este tema, y no solo se habla de este tema, que dejamos de hablar de otras cosas que nos pueden enriquecer más. Y esto sí que es una preocupación, sí que es una situación muy dolorosa, como decía antes, pero en la cultura se nota mucho. ¿Tú has notado esa parálisis, por ejemplo, en la producción de cine, de spots comerciales? Sí, mucho. O sea, yo me tengo que ir a Madrid o fuera de España para trabajar. Ahora mismo no hay trabajo en Cataluña en el audiovisual, tanto publicidad, o sea, le has hecho más fuera, cuando antes Barcelona era un referente de la publicidad, y eso pues da que pensar. Pero bueno, que sí que se tiene que pasar por momentos duros para conseguir cosas, pues igual sí, pero es una pena lo que tú decías, que no tenéis ganas de hablar de otras cosas. Yo estoy
exhausta, cansada. Creo que sí que igual hay resultados a partir de mañana y que podemos llegar a algún entendimiento o alguna cosa, pero ahora mismo la tuerca o la lavadora está dando vueltas y agota. ¿De qué se apetece hablar? A mí de naturaleza. De hecho, todo esto me ha pillado escribiendo sobre animales invisibles ¡Ay, qué del mundo. bien! ¡Qué Y voy buscando animales por el mundo y para precisamente retratar a partir del animal determinado cómo se estructura la sociedad a partir de esa figura. O sea, un reflejo de la naturaleza en el hombre y viceversa. ¿Cómo ha pensado? Simplemente cómo ha pensado esa Las sociedad. abejas no te van a interesar, supongo. Bueno, las abejas podrían ser también. Han desaparecido. Lo digo porque... Y hasta los rebaños podría ser Exacto, también. exacto. Ni abejas ni rebaños. Por ejemplo, en Venezuela, la danta, que es un tapir, me sirve para hablar sobre cuál es todo el contexto alrededor. Y la danta, que es un animal que podría ser casi sagrado, pues ahora mismo se la están comiendo. Porque ¿Se pasa de la política a los animales? Porque hay hambre. No, pero al final los animales te sirven para explicar todo tu contexto. Claro. Y el proyecto en el que estoy trabajando precisamente es algo y que refleja muy bien también dónde ponemos aquí la atención. Encontramos grandísimos narradores de literatura de la naturaleza en otros países y aquí que tenemos algunos de los espacios más grandes y mejor conservados incluso de Europa, no tenemos una literatura que apunte hacia ahí. Son esas cosas que a nosotros también como sociedad sirve para que nos veamos un poco reflejadas y decir, vamos a dejar de hablar de política, vamos a mirar a las abejas, si es preciso, ¿no? Carmen Riera. Lo decía irónicamente, en el sentido de que, claro, lo de las abejas no sería preciso. Bueno, es un ejemplo de algo que yo creo que no nos gusta, ¿no? Carmen Riera, estoy pensando que la literatura, claro, tiene ese juego de ficción y realidad, y no sé si tiene algo que ver, encuentra algún paralelismo con la situación que ha vivido Cataluña, porque se ha prometido una república que finalmente, al menos por el momento, no ha llegado. Se ha prometido también la liberación de unos presos, que, en fin, en cualquier caso, será un juez quien tenga que decidir si salen o no. No sé si encuentra ese paralelismo. Sí, yo creo que es curioso porque muchas veces yo he trabajado sobre Cataluña, España, en relación al Quijote y a lo que supuso en 1905 la celebración del tercer centenario. Y entonces me he dado cuenta de que muchas veces los catalanes son los más quijotescos, o sea, son españolísimos en el sentido de ser muy quijotescos. Es decir, Don Quijote ya sabemos que veía ejércitos donde había rebaños, y un poco es lo que me parece que ha ocurrido aquí, ¿no? El interés por conseguir algo, el sueño, lo utópico, lo que se quería, ha invalidado el hecho de la realidad. Nos hemos dado cuenta de que eso, de lo que la promesa, no se ha cumplido. Y yo, si fuera independentista, estaría muy enfadada. ¿Gaby? Bueno, es que claro, esto depende de en qué momento y desde qué perspectiva ves el problema. Para mí el problema base es que nos hayan sentado personas a hablar. Es un problema absolutamente político del cual no se puede cargar las tintas contra una de las partes. Yo creo que esto está muy repartido y para mí ese es el kit de la historia. O sea, estamos hablando de intentar comprender al otro, pero este punto de vista lo único que hace es posicionarte en uno. Entonces ahí los nacionalistas no son los únicos culpables de una situación como a la que se ha llegado. Yo me niego absolutamente a creer, porque también vivo en esta sociedad y veo que esto está muy repartido y las posiciones están enconadísimas y no son por culpa de una parte. Yo no me refiero a la culpa ahora, me estaba refiriendo al sueño, a lo utópico. En lo quijotesco estamos de acuerdo. Bueno, pues a eso me estaba refiriendo. Ese punto quijotesco estamos de acuerdo. No me estaba refiriendo a si hay que sentarse a hablar, no hay que sentarse a hablar, me estaba refiriendo a eso, ¿no? Y precisamente, como se dice siempre, que los españoles son quijotescos, en este caso quizá los catalanes son los más quijotescos. Pero aquí ha habido un cambio de postura, por ejemplo. Ahora también se habla siempre del dinero, ¿no? Antes lo he comentado. Yo creo que esto es una cuestión en la al final, dentro de todos los nacionalismos y las emociones,
dinero y respeto son dos de las grandes palabras que aquí están entrando en juego. Eso del catalán que quiere el dinero y tal, ahora mismo las dos partes están hablando de dinero, de fondo. El fondo de todo esto es el dinero. Muchas de las posiciones que se adoptan también tienen que ver con las emociones, pero porque hay dinero de por medio, porque hay mercados que se te cierran o se te abren. Entonces, claro, hablar de todo esto así como abiertamente, como siempre se lleva al terreno de las emociones, es de lo que hablamos, pues a veces como que se confunden unas cosas con otras. Pero yo creo que al final, bueno, estoy de acuerdo contigo en lo quijotesco, pero también en que igual hay que intentar visualizar que esto no es una contienda forzada por una sola parte, sino que aquí hemos llegado porque todos hemos puesto nuestras banderas en el balcón de Amodio. Nunca se hubiera llegado si no hubiera habido un malestar anterior de Cataluña. Y yo creo que bueno, pues lo del estatut, lo que supuso el estatut y que el partido político que está en el poder hiciera una propaganda absolutamente en contra, ha llevado a eso. Cervantes tiene una frase que a mí me gusta mucho repetir, que dice que los catalanes, gente enfadada, terrible. Gente, cuando los catalanes se enfadan, son terribles. Los políticos, como no saben nada de Cervantes, pues no suelen usarla, pero realmente gente enojada, me parece que dice terrible. Y pacífica, suave. Bien, pues ahí ha habido evidentemente el origen, en parte, el origen es en parte ese, ¿no? El rechazo del estatut por parte del Partido Popular. Cuando se preguntan los del Partido Popular por qué no les quieren en Cataluña, pues quizá uno de los elementos claves creo que es este. Pero en cuanto a lo que tú dices, de ponerse a hablar, yo también lo creo, pero ¿hablar de qué? Es decir, mientras la Constitución esté vigente, no se puede cambiar la ley. De un referéndum pactado. Claro, pues el referéndum pactado tiene que venir después. Yo creo que no se puede cambiar la ley. No, yo no he dicho eso. No, pero tú dices ponerse a hablar. Bueno, pues la pregunta es, ¿de qué hay que ponerse a hablar? De un referéndum pactado. Vale, entonces el referéndum pactado yo creo que tiene que venir una vez que se haya cambiado la Constitución, pienso. Desde mi punto de vista. Pues hablemos de eso. Claro, que sí, muy bien, hablemos de eso. Que hablen de eso, yo creo que hablemos nosotros... de otra cosa. Habrá que hablar de muchas cosas. Sí. Hay un gran riesgo, supongo que lo compartís, y es que a partir del día 22 haya parte de la sociedad catalana, una parte muy amplia, sin duda, que pueda sentir frustración. Ya sea porque se conforme una mayoría independentista y los no independentistas digan no me siento representado, o porque ocurra justo lo contrario. Vais a tener que lidiar aquí en Cataluña muy probablemente con cómo manejar esa frustración, cómo incorporar a la parte que no se siente representada. Y es que no solo la frustración, hay mucha depresión. Porque es muy doloroso el proceso, porque viene de las emociones y viene de hace muchos años y muchos años. Tienes razón, porque mi médico de cabecera me ha comentado que nunca había recetado tantos productos ansiolíticos y en cada CAP, o sea, en cada centro de ambulatorio han puesto una persona especializada, porque es especializada en el procés, en la depresión. Eso no estaría mal, la depresión, ¿no? Porque es verdad que se ha puesto mucho empeño, ha habido mucha creencia, mucha gente diciendo este es el último 11 de septiembre porque ya seremos independientes, y esto lo he oído de gente muy cercana y no está siendo así, y mucha gente con mucha creencia y mucha ilusión se está frustrando, y otra gente que está harta de no ser entendido, y hay mucho dolor, y mucho dolor en las familias, y mucho dolor o sea, por ejemplo, el otro día que estuve en Bilbao haciendo un curso de dirección de actores, me decían los del País Vasco, ojalá no lleguéis nunca a lo que pasó aquí, porque familias, muchas veces no podíamos expresar lo que sentíamos, digo, esto ya pasa, familias partidas, digo, esto ya pasa, amigos que son enemigos, esto ya pasa. O sea, están pasando cosas que como una sociedad muy partida y sobre todo que es doloroso, que la gente sufre. A mí llámame quijotesco, pero yo confío que todo lo que ha pasado hasta ahora va a servir para algo, va a servir para que a partir de ahora las negociaciones sean un poco más francas y que haya un cierto acercamiento de posturas. Ahora también creo que eso pasa, por ejemplo, por liberar de la cárcel a personas que están en prisión de manera
yo creo, absolutamente injusta. Eso pasaría, son movimientos que se tienen que hacer, porque al final creo que dentro de todo esto, y hay algunas de las posiciones enconadas, lo que pasa es que las propias personas han perdido de vista a las otras personas y nos quedamos con la parte que no nos gusta de ellas, pero nos olvidamos de que aunque no nos guste algo, igual estamos criminalizando y llevando a un lugar donde no se debería haber llegado ni siquiera, o sea, judicialmente. Esto se llama falta de empatía, ¿no, Carmen? Pues quizás sí, y yo creo que la empatía es muy importante, porque si no te pones en el lugar del otro, realmente no puedes entender nunca al otro. Y por tanto, sí, hay que pedir también una empatía mayor entre nosotros, entre los catalanes y entre los que no lo son. Y en cuanto a lo quijotosco, nos podemos hacer pastores, que fue la solución final. Vamos, es otra opción. Lo de la empatía, empatía es muy importante, es la palabra. Lo que es seguro que tampoco ocurrirá después del 21D, poniéndonos en esa clave, es que desaparezca mágicamente los sentimientos independentistas de muchísima gente en Cataluña. ¿Cómo reconducir esto? ¿Cómo conseguir que no se sientan también frustrados todas esas miles de personas? Bueno, pues aquí era lo que comentábamos, ¿no? El bajar el tono e intentar llegar a sentarse con la otra gente. Y el independentismo, creo que aquí los políticos tienen que hablar con más cautela, pero yo creo que aquí había mucha gente que sabía que se iba de farol. Y ha habido gente que se ha sentido engañada, que pensaba que iba en serio. Yo creo que aquí se ha jugado a ir de farol. Se ha jugado con las emociones de la gente. Entonces ahora es lo que pasa. Ahora yo creo que no se llevará a ese punto. Y al no llevarse a ese punto, ahora la gente sabrá un poco mejor realmente en qué momento está. De tal manera que habrá un grupo de independentistas que sí que van a sentirse igual un poco más dolidos, que van a continuar con su causa. Y si la consiguen refrendar democráticamente, pues Cataluña podrá ser independiente. Y si no, pues habrá que tenerse a una, en este caso sería por su parte, resistencia, para intentar ganar por la vía de la seducción, porque creo que otra va a ser más complicado, a cuanta más gente, mayor para su causa. Yo creo que para mí no ha cabido nunca otra opción que la de la seducción. Lo que pasa es que ahora hemos entrado en una agresividad y en los cojones que digamos que se han contagiado también aquí al catalanismo, y ahora esto es una lucha de a ver quién los tiene más grandes, ¿no? Habrá que desmontar también, supongo, en algún momento los bandos en los que me da la impresión de que también ha quedado dividida la cultura, ¿no? Hay creadores, escritores, hasta músicos pro-indepes y los que no lo son. Y no sé si también cada uno de esos bandos ha podido sufrir de una y otra parte, ¿no? No recibir ayudas públicas en un momento dado, no aparecer en determinadas televisiones. Habrá que desmontar eso ahora, ¿no? Supongo que sí. Es decir, yo no conozco demasiado bien si es que no ha habido ayuda, si es que no... En fin, yo he hecho mi vida normal y corriente, pero me imagino que si esto ha ocurrido habrá que ser más plural. Gaby. Sí, bueno, por parte de los políticos, para mí, los medios de comunicación, que es donde se juega la partida. Tienen que hacer esos dos grandes entes, tienen que hacer un esfuerzo por intentar dar voz a los que no piensan como ellos y escucharlos y abrir debates. Sí, y otra vez, ¿no? Los grises y la empatía. O sea, yo creo que espero, porque quiero ser positiva y quiero ser esperanzadora, de que ese enfrentamiento, esa lucha, o sea, que la gente se siente, que se calme un poco, que intentemos hablar, que haya esa intentar entender el otro y que no sea tú eres este bando, pues entonces no, porque no hay bandos, o sea, somos personas que tenemos diferentes ideas y hemos de respetarnos, ¿no? Con las ideas que tengamos cada uno, pero que es difícil, que yo creo que después de mañana igual empezamos una nueva era de intentar, por lo menos aquí, de no estar enfrentados unos con otros. Pues esto sería muy bueno para poder luchar luego con otras cosas, ¿no? Pero este enfrentamiento no lleva a nada. ¿Diríais que la gente de la cultura habéis estado
olvidados en todo este proceso, que no se os ha llamado, no se ha consultado, en fin, tampoco es que haya que poner a la gente de la cultura necesariamente en la posición de sabios, no, porque pero no se ha contado con vosotros, ¿no? Pero sí que es verdad lo que tú decías, que yo creo que ha habido una cosa de los medios de comunicación muy agresiva, muy fuerte, muy de opinión, muy de ponerte en un bando del otro, que eso, sobre todo aquí, y bueno, y en Madrid también, pero aquí yo lo he oído mucho, ¿no? De una agresividad que si hubieran pues este debate yo me siento muy cómoda, o sea, pero en otros lo he dicho muchas veces, o sea, no muchas, pero si me han invitado, pues he dicho que no por no sentir ese de qué bando eres, ¿no? Y yo creo que sí que es un poquito olvidados en este sentido, sí, porque ha tomado más terreno los medios de comunicación. Con los espacios naturales que comentaba antes, yo creo que lo que se demuestra es que estamos o sea, España ha llegado a ser rica, a crecer hace como muy poco y mide las cosas de una manera demasiado utilitarista. Entonces, la cultura no es útil. O sea, el espacio natural se ha olvidado y solamente se ha contemplado lo que podía dar dinero. La especulación inmobiliaria es un resultado... Pero la cultura da muchísimo dinero. Ya. Sí, al Estado le da más pero no se mide así. Aquí debería medirse así, pero no porque se mide precisamente así. es uno de los... Y ese es uno de los grandísimos errores históricos que durante muchísimos años se han estado escritores y gente de cultura, mucho antes que nosotros, lo que han expresado es eso. O sea, ¿por qué no se educa? ¿Por qué no se ofrece cultura, amplia cultura, y se cree en nosotros mismos? Porque fíjate que eso sí que es muy interesante, lo que planteas es muy interesante, pero es para otro debate. A principios del siglo XX, todo el mundo estaba deseoso de cultura. Basta ver los Ateneos obreros, la fundación de toda esta serie de casas del pueblo, es decir, en donde todo eso se debatía y se creía que la gente sería más feliz cuanto más culta fuera. Ahora no, ¿eh? Ahora es cuanto más dinero tenga. Es decir, esto yo creo que es un cambio realmente terrible y tristísimo al que estamos asistiendo. Ahí es donde estamos. Claro. Es donde estamos. Estamos a solo unas horas de las elecciones, de depositar la papeleta. No os voy a preguntar a quién vais a votar, pero sí estáis a gusto con la opción que elegís. Sí habéis tenido problemas para decidiros, porque hay muchos catalanes que se declaran todavía a estas horas indecisos, no saben que van a votar el día 21 de diciembre. ¿Estáis a gusto con vuestra opción? ¿Lo habéis tenido claro? ¿Habéis encontrado alguna candidatura que os ofrezca lo que estáis buscando, dicho de otra manera? No todas las candidaturas, en todas hay algo que me pueda gustar. Es decir, por supuesto que sí. Creo que incluso candidaturas muy alejadas a lo que yo pienso tienen aspectos positivos. Y todavía creo que la mía perfecta no existe. ¿Gaby? Estoy con Karma. Esto es como el amor, ¿no? O sea, bueno, la democracia es imperfecta, ¿no? Pero ni siquiera de chaval, como adolescente, lo de la mujer perfecta, en mi caso, digamos, no acababa de verla, y con esto de la política, pues imagínate, ¿no? Esto es un lío tremendo. Veo varias candidaturas a las que podría votar. Y bueno, ¿Pero todavía no lo sabes a día de hoy? Tengo alguna duda, pero pocas. En cuanto acabemos te va a llamar algún partido para que votes. Sí que es verdad que podría votar, es lo que dice Karma, podría votar a varias, porque estoy en sintonía con... Y es que además es eso, si sondeas un poco, incluso como tú eres, es que vas a encontrar puntos de conexión con numerosas, ¿no? Entonces se trata de encontrar la que tú te encuentres menos... Hay que leerse las promesas. Yo creo que ha sido tan express y tan centrifugado todo y tan caótico y tan loco que yo me siento muy desquerida, o sea, que no quiero a nadie, o sea, es como que no es verdad, o sea, no hay ni la mujer perfecta ni el hombre perfecto ni nada, o sea, es como... Entre ellos se lo montan y yo tengo esta sensación. Entre todo el sistema político pues se lo montan y no me siento partícipe de nada porque igual porque leo poco y estoy en mi iglú, es verdad, pero también porque pienso que ha sido todo muy express, muy fuera muy desquiciado. Y creo que mucha gente se siente así. Sí que sé lo que voy a votar, pero
pero es un sistema muy desagradable, sí, lejano y eso, y te sientes desquerida y que tampoco encuentras el amor ahí en ningún lado. Carme Riera decía en una entrevista que los puentes nunca se deben destruir y en eso estamos a partir del 22, ¿no? En reconstruirlos, ¿no? Por supuesto, es mucho más fácil destruir un puente que construirlo. Y por tanto yo creo que hay que reconstruir los puentes y que tenemos que hacer todos un esfuerzo aquí y allí para entendernos mejor y que de ese entendimiento pueden salir cosas positivas. Un puente que unir 7 millones de personas, 7 millones de catalanes, con un montón de españoles, 40, para que nos comuniquemos y nos entendamos. Y a lo mejor 3 y 5 y 5 y... Lo veremos, sí, hay muchas combinaciones posibles. Es que creo que esa desunión, o sea, también es un poco artificial. O sea, mi madre es de un pueblecito de Ciudad Real. Mi padre es de un barrio de Hospitalet. Mi tía está viviendo en Sevilla. Yo nunca he perdido la conexión española, por hablar de esa conexión, ¿no? O sea, yo creo que no hablamos de personas. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo se posicionan ideológicamente, digamos, gobiernos a la hora de actuar con las personas. Pero con las personas, directamente, yo no siento, particularmente, no siento que haya perdido nunca esa conexión con España. María. ¿Cuál era la pregunta? No, hablábamos de la necesidad de reconstruir los puentes. Sí, yo soy muy de puentes. O sea, no, es verdad. Yo creo que siempre hemos de estar mirando, o sea, ampliando nuestras miras y que los puentes son, lo que decía Carmen, muy fácil de destruir y quedarnos solos y estrechitos. Yo creo que es el momento, aunque yo crea lo que sea, de este diálogo y de este... Y que compren productos catalanes, que eso es importante también. Es decir, muchas veces el problema está en que el rechazo a lo catalán. Basta ver ese meme que aparece, lo habréis visto estos días, Cava Catalán, y hay un tipo que está cavando en el suelo, ¿no? Wow, es decir, qué duro. Claro, ese tipo de cosas que muestran precisamente la rotura de esos puentes o de esas buenas relaciones que antes teníamos. Exacto. Eso del Cava Catalán yo jamás antes hubiera pensado que pudiera existir. Y es así, porque para mí sí que entre las gentes que quiero y que están pues en Sevilla o en Valladolid, pues no ha habido ruptura, pero en general muchísima gente siente por Cataluña eso, el que se vayan. Eso es lo que no podemos permitir. Sí. Y es que es verdad que hay mucho rechazo, muchísimo. O sea, en Madrid, yo antes me acuerdo que yo iba por Canal Plus y decían, es una realizadora catalana. Y yo decía, uy, que no lo diga mucho. Y no, era como un prestigio. Y ahora es como... O sea, casi me rechazan por un trabajo en publicidad porque era catalana y al final, que trabaja en muchos sitios del mundo. ¿Qué te pasaba porque fueras catalana? ¿Que alguien le suponía algún problema? Pues en Madrid hay un poquito, entre el Cava, las personas o lo que sea, y que somos majos y que queremos hacer las cosas bien y que normales y trabajadores. Hay muchas cualidades del catalán, sí, nos han querido. O sea, es verdad que ahora, antes teníamos prestigio. Sí. Incluso los escritores del resto del país venían aquí a ver Espriu. Antes había una buenísima relación. Yo pienso todo lo que hizo Paco Ibáñez en relación a la poesía castellana entre nosotros, y que a veces he dicho yo que merecería un doctorado de una universidad catalana, que evidentemente es posible que no se lo den, precisamente porque ha cantado a los autores que no son de aquí. Es decir, todo eso yo creo que tiene que acabarse. Sí. Además, creo que hay que ver las cosas sin pensar que uno es de un sitio o es de otro sitio. Yo creo que algo como lo que está ocurriendo aquí, que estamos hablando desde posturas que son diferentes, pero que se ve que cada uno pues las defiende con sus argumentos y podrás estar más o menos de acuerdo, pero respetas absolutamente a tus interlocutores. Es algo que no se ha dado prácticamente en los foros. Y creo que sí, a lo mejor es que hay que invitar a más gente de cultura para que se lleven estos debates. A lo mejor les das, o sea, no quiero ponerme espléndido, ¿no? Pero les das una altura un poco diferente. O sea, quiero decir, porque se habla, la cultura ya no es una cosa de estas que hables como en Morse. O sea, se habla muy claro, hablamos de lo que sentimos y de lo que nos gusta, sabiendo comunicar, como fíjate cómo lo hacen, y digo, vamos a llevarnos
y desde los medios de comunicación, que son los que tienen que dar esas plataformas, a entrevistar pues, a los músicos, a los cineastas, a los pintores, para que ellos cuenten sus experiencias, que seguro es que ojalá se abriera ahora mismo, ya que estamos en plan saga de Prusés o ex-Prusés, una saga en la que gente de cultura hablara cómo ha vivido esta situación y qué está creando. Sería... Yo creo que ahí hay una serie garantizada para los próximos 4 años. Para Netflix, fíjate, yo lo que quisiera es ya no tener que hablar nunca más de eso y haberlo resuelto de una vez por todas y hablar de las abejas o de la novela que voy a escribir o de la película que va a dirigir María. Bueno, podemos hacer esta serie también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. María, mucha suerte en tu próximo proyecto. Gracias. Carme Riera, no me creo esa bajada de ventas, no me la creo. Oye, pues sí, más que de ventas, de lectores, que todavía es más preocupante. Eso. Bueno, ojalá vuelvan. Lean todo lo que ha escrito Carme Riera. Mucha suerte también con el nuevo libro, el libro de la naturaleza, que veremos en algún momento, no sabemos cuándo, pero llegará. Sí, bueno, ahora tengo que ir primero a la inversión. Muy bien, gracias a los 3. Gracias a ustedes por habernos seguido. Ya saben, la información continúa en elpaís.com. Hasta otra.